Hola a todos. Pues bien, hoy vamos a retomar ya un poquito el canal, ¿no? Porque después del puente y de haber parado unos días, pues lo tenía un poquito abandonado. Pues bien, vamos a hoy, como bien indica el título, a hablar sobre por qué da la impresión que el mundo se está rompiendo en pedazos y se está yendo al carajo. Tenemos mucha tensión geopolítica últimamente y la verdad es que es una conjugación que yo a lo largo de toda mi vida nunca había presenciado, ¿no? Ese aumento de tensión así que parece imparable ya y parece que vamos hacia, de alguna forma o de otra, pues una guerra en toda regla globalizada, ¿no? No sé cómo se desarrollará exactamente, si habrá varios Ucrania-Rusia o será realmente algo mucho más global y mucho más, digamos, expandido. Pero sí que da la impresión que los escenarios de guerra se van a ampliar dentro de poco, ¿no? O por lo menos los disturbios o digamos los disturbios, digamos, digamos, o las tensiones, ¿no? Se pueden expandir como la pólvora, como un reguero ahí de pólvora, ¿no? Tenemos, pues evidentemente, la guerra de Rusia y Ucrania que sigue su curso, con más o menos tensiones, más o menos, digamos, actos de guerra más o menos violentos o, digamos, en el frente hay más o menos avances, pero sigue su curso y no tiene visos de parar, ¿no? Bien al contrario, con los 300.000 reservistas que Putin está mandando al frente, pues esto va a dar para que se prolongue muchísimo más esta guerra, que al final se ha convertido en una guerra convencional, bastante parecida a la Segunda Guerra Mundial, es decir, se está luchando básicamente a base de artillería y bueno, con la novedad de los drones, pero que un dron y un misil tampoco tiene mucha diferencia a lo que sería un bombardeo, digamos, de aviación clásico en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos el tema de Brasil, que parece que se está calentando muchísimo, el tema de Lula y Bolsonaro. Los partidarios de Bolsonaro parece que no van a aceptar la derrota, o al menos así lo están escribiendo. Si eso fuera más, pues tiene pinta que puede acabar en un golpe de estado militar o en una guerra civil, lo cual desestabilizaría a toda Latinoamérica, probablemente, porque Brasil es lo suficientemente grande como para formar un lío bastante importante en esta zona del mundo. Luego tenemos el tema de Corea del Norte, que como siempre yo he dicho en mis análisis geopolíticos, que para mí es el niño malo de China, es decir, es un poco como cuando tienes digamos, bueno, en fin, creer que Corea, a esta altura de la película, que Corea del Norte actúa por libre totalmente, sin que China intervenga de alguna forma o de otra en aumentar o bajar la tensión del líder de Kim Jong-un, como se llame, es realmente ser muy ingenuo, ¿no? Yo creo que Corea del Norte es lo que, no sé cómo decirte, lo que podía ser cualquier país títere, lo que Europa a Estados Unidos, básicamente, Europa Occidental a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hacen un poco lo que China pues les manda a hacer, aunque sea de forma indirecta, ¿no? Según el botón que apriete China, pues Corea del Norte se pone más o menos nerviosa, ¿no? Claro, yo creo que ahora cada vez está más claro que no podemos ser ingenuos tampoco en eso, que digamos que todo lo que... Es decir, aquí lo que hay que aclarar de una vez por todas es una cosa muy importante. Vamos a ver. Toda esta historia que os dicen, que veo que ahora, menos mal que por lo que sea, se ha puesto de moda más hablar del género otra vez y digamos, toda esta gente, digamos, que está dedicada en diferentes canales a lo que se podría llamar el ala, entre comillas, porque todo esto de etiquetas de derecha, izquierda, todo eso no creo ya, son etiquetas que tendrían que estar ya totalmente superadas. Pues los que de alguna forma dicen que son los que se han pintado siempre como los revolucionarios de la red, los que digamos en Francia se dice lanzadores de alerta o en inglés. Aquí se decía digamos los que se supone que de alguna forma o de otra contravienen al sistema, están en contra del sistema
y siempre están con si George Soros, que si globalismo, que si no sé qué, que si antiglobalistas, que si, bueno, todo ese tipo de historias, ¿no? Que ya sabéis, en la red está plagado de gente así. Pues evidentemente vamos a poner un poco las cosas en orden, es decir, lo que hoy en día hay, de verdad, en este gran juego, tablero geopolítico, se está jugando, evidentemente, sí, se podría decir, los globalistas, ¿vale?, que combaten toda esta gente, y yo sospecho que muchísima de esa gente, además, y los que mayores cuentas tienen normalmente en YouTube y en diferentes plataformas, están directamente promocionadas de una forma directa o indirecta por Rusia, China. Son simplemente agentes, digamos, algunos son agentes conscientemente, otros lo son inconscientemente. Son agentes, digamos, de desestabilizadores de los Estados Unidos y su orden mundial. Es decir, cuando hablamos de gente, digamos, de globalistas, ¿vale?, no hablamos de George Soros, ni de gente oculta, ni todo lo que os quiere hacer ver los antisemitas y los supuestos antisistema y los supuestos de extrema izquierda antisistema, toda esta historia, todos estos agentes son agentes que desestabilizan y que le hacen el juego de forma inconsciente o inconsciente a Rusia y China. Contra Estados Unidos, punto, porque el globalismo, ¿qué es? Es Estados Unidos e Inglaterra. Punto. O sea, que se os quede una vez por todas en la cabeza. Es decir, cuando hablamos de globalismo, George Soros y no sé qué, y no sé cuántas, y las élites de Wall Street y la City de Londres, todo eso, pues hablamos de Estados Unidos y Inglaterra, punto, y sus intereses a través del mundo. Y Europa como vasallo, Europa occidental como vasallos de Estados Unidos, pues es un agente que pertenece a este bloque, ¿vale? Y todo eso viene de la época del colonialismo, de la época mucho antes de la Primera Guerra Mundial, cuando realmente Europa pintaba algo y se ha visto reemplazada en Europa e Inglaterra, sobre todo, pintaban algo y se han visto totalmente adelantados por Estados Unidos. Entonces, desde entonces, el heredero del orden mundial que había, colonizador, tal, lo que queráis, que todo esto era cierto, el heredero es de Estados Unidos, el heredero natural. Y con la City de Londres como apoyo, digamos, pues histórico, moral y también material, porque de alguna forma que otra sigue pesando la City de Londres, ¿no? Con su Commonwealth y todo el tema este. Australia y tal, si pensamos en Australia, en Canadá, etcétera. Entonces, digamos, lo que estamos viendo es que, digamos, todo este orden, ¿vale?, mundial, y todo ese control del mundo que tenía Estados Unidos está siendo disputado de una forma ya definitiva, ¿vale? Y siempre lo he dicho en mis análisis que el starter ha sido la guerra de Ucrania, el starter, digamos, auténtico y fuerte, aunque se venía alargando desde hace muchísimo tiempo. Solamente ha habido realmente de paz en el mundo, aquí de paz, sin que nadie dispute la hegemonía de Estados Unidos, la ha habido unos escasos 20 años, desde que cae el muro de Berlín y hay la confusión que hay en Rusia. Y China, digamos, en el año 2000 se mete de lleno en la globalización americana y tal, pues échenle hasta 2004, 2006, 2008. Vamos a poner hasta el 2008, ¿vale? Desde los años 89, 88 y tal, hasta el 2008, unos 20 años. Vamos a poner que hay unos 20 años de paz real en el mundo, ¿vale? A partir de ahí ya, desde el 2008 y el gran crack bursátil, etcétera, y por lo tanto la grieta que se abrió ahí en el poderío norteamericano, pues tanto Putin como China, como varios actores en el mundo que son discolos, vieron la oportunidad o creyeron ver la oportunidad para poder, digamos, de alguna forma o de otra, diferentes nacionalistas en el mundo árabe, que son mal llamados muchas veces, o bien llamados, porque realmente siempre es a través de la religión que se hace todo en el mundo islámico, ¿no? En el mundo, por lo tanto, árabe o musulmán. Todos estos terrorismos islámicos, ¿no? Muchas veces mal llamados, ya digo, islamismo, ¿no? Como muchas veces el islamismo lo que disfraza es simplemente pues fuerzas que lo que quieren es controlar sus propios recursos muchas veces, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que Oriente Medio no consigue controlar sus propios recursos, ¿no? Que es el petróleo, básicamente. Y todo eso auspiciado pues diferentes fuerzas dentro de Arabia Saudita, dentro de la península arábica, y Irán, que sí que lo hace siempre a cara descubierta desde que tuvieron la revolución de
Khomeini en el 1978. Ellos ya lo hacen de cara descubierta, digamos que son un actor descaradamente nacionalista que ha tomado sus recursos en mano y que y digamos y bien les está costando mantenerlo, ¿no? Lo malo de esos países es que como son teocracias, pues siempre está el poder religioso que se aprovecha, digamos, del nacionalismo y lo transforma en teocracias, ¿no? Musulmanas extremistas normalmente, ¿no? Es la única manera que conocen en esos países de tomar el control o el poder. Aquí pues tenemos otras fórmulas, desde que superamos desde hace muchísimo tiempo las teocracias, pues aquí todo eso toma forma en forma de comunismo, de extremo comunismo, de extrema izquierda o de extrema derecha, que lo llamamos aquí, ¿no? Que en realidad pues son diferentes nacionalismos. Un nacionalismo más, digamos, encarado a lo que sería, digamos, un populismo más raso de lo que antes eran los obreros, por decirlo de alguna forma, y otro populismo, o sea, que ahora lo que hacen es defender más lo público, el Estado, un Estado, digamos, fuerte, ¿no? Que tenga, que lo nacionalice casi todo, y después tenemos a los liberales, así llamados liberales, o de derechas, que están más por un modelo descaradamente capitalista americano, y los otros están como por un modelo un modelo que ya no existe, pero bueno, un modelo, digamos, pues socialdemócrata, un modelo donde el Estado, digamos, cubra las necesidades, o si no todas, casi todas, tanto en lo moral, en lo ético, como en lo material de la gente, ¿no? Y sirva como paraguas, como protector, como papá, digamos, de alguna forma, ¿no? Que haga un poco de papá Estado, ¿no? Con todos los defectos y todas las cualidades que pueda tener esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a traducir las cosas en como, digamos, en cómo son realmente, ¿no? Por eso me llamo Desencriptando la Realidad, ¿no? Es decir, siempre que quiero volver a la realidad, es decir, en definitiva, en resumidas cuentas, tenemos dos bloques en el mundo, básicamente, que actúan, ¿no? En realidad son mucho más bloques, microbloques y tal, pero digamos, a lo gordo, ¿no? A lo gordo hay los antiamericanos, que la gente identifica como antiglobalismo, porque es toda una miriada de movimientos ahí que se brincan contra, digamos, el sistema americano y contra, digamos, la democracia americana, y ahí, pues, de ahí, pues, se conjugan muchísima gente, ¿no? Hay alianzas, además, súper raras, ¿no? Puede haber en ese antiamericanismo, ese antiglobalismo, ese querer que dominen, o no querer que sigan dominando, digamos, los americanos y los ingleses del mundo, pues hay conjugaciones tan raras como yihadistas, gente de corte de Podemos, por ejemplo, aquí en España, extrema izquierda, se pueden juntar, digamos, se pueden hacer unos matrimonios muy raros, nacionalistas catalanes con yihadistas, en fin, todo, digamos, el que de alguna forma o de otra quiere revertir o subvertir el actual orden, ¿no? El actual modelo del mundo, que es un modelo cada vez más americanizante. Ejemplo lo tenéis desde hace pocos días, ese último puente con la fiesta de Halloween. Halloween era una fiesta totalmente ajena a Europa, totalmente ajena por lo menos a la Europa, desde luego, latina, ¿no? A la Europa romana, ¿no? Lo que queda a los herederos de los romanos, que somos básicamente españoles, portugueses, italianos y en parte los franceses, digamos, ¿no? Era totalmente ajeno a nuestro mundo. Y de alguna forma, a través de Estados Unidos, pues se está imponiendo, ¿no? Igual que la Navidad de Papá Noel y todo ese tipo de cosas, se están imponiendo a través de la cultura americana, evidentemente, ¿no? Es decir, que se está americanizando Europa cada vez más, incluso la Europa latina, y entonces ahí tenéis un claro ejemplo con Halloween de lo que estoy diciendo. Entonces, el modelo americano, ¿no? El modelo americano contestado por, digamos, pues fuerzas que lo que quieren es básicamente derrotar al modelo americano para establecer un mundo otra vez, digamos, más, entre comillas, clásico, porque tampoco os penséis que lo que quieren es un retornar a una especie de Edad Media, digamos, teocrática, cristiana y tal. Todo eso son alianzas, una vez más, que de momento, pues sí, en la lucha que tienen contra los agentes rusos y chinos que operan en Europa Occidental, por ejemplo, pues bien aceptan cualquier tipo, es decir, cualquier tipo de persona que les sirve para meter palos en las ruedas al orden actual y poder, digamos, destruir el país, dividirlo, etcétera, les sirve cualquier alianza, les da igual, o sea, les da igual contratar, digamos, o contactar, o hacer, o darle fuerza a un movimiento así dicho, de extrema derecha, como los de extrema izquierda, o como yihadista, o como cualquier actor les sirve. Es lo que tenemos que entender. Cualquier actor, digamos, disruptivo, cualquier persona que pueda, digamos, meter realmente una
bueno, meter, digamos, baza, liarla, pues ya les va bien. Les da igual que sean evangelistas cristianos, que sean, repito, yihadistas extremos musulmanes. Es que les da exactamente igual. Por eso veis esa confusión, esa aparente confusión en el mundo, ¿no? Que de batiburrillo de actores que aparecen de repente y cometen atentados y tal y cual, ¿no? Es simplemente por eso, porque es que cualquier actor les sirve, les da igual. O sea, les da absolutamente igual, no se casan con nadie, ¿no? Lo único que quieren es subvertir el orden establecido y establecerse ellos, digamos, ¿no? De alguna forma. Y no exactamente a lo mejor con el modelo de Estados Unidos, sino simplemente pues establecer un desorden mundial en el que ellos, sabedores de sus fuerzas, cada uno las suyas, que luego además se subdividirán uno contra otro, porque ellos en su zona regional, que es, por ejemplo, Asia, básicamente, que Rusia también tiene en parte, es muy asiática, tienen conflictos graves, van a tener conflictos graves de territoriales, etcétera, en el futuro, pero de momento, pues igual que hizo Alemania con Rusia al principio, con la Rusia de Stalin, si no recuerdo mal, sí, es de Stalin, ¿no? Yo diría, porque siempre tengo un lío con Stalin y Lenin, pero yo diría que es de Stalin. Con la Rusia de Stalin, tuvo el... sí, tengo un lío de poner primero a Lenin o a Stalin, no, ahora lo tengo claro. Lenin fue el primero, digamos, cronológicamente hablando, y Stalin es el... digamos, Lenin sería Primera Guerra Mundial, para que nos entendamos, y Stalin sería Segunda Guerra Mundial. Entonces, como digamos, bueno, problemas de hacer los directos, o sea, de hacer las cosas tan espontáneamente, ¿no? Como voy siempre a pecho descubierto, voy sin guión, pues es lo que ocurre. Bien, si hay algún error, ya me rectificaréis en la casilla de comentarios. Pues nada, lo que iba diciendo, es digamos, pues es igual que hicieron un extraño matrimonio, ¿no? En su día, Hitler con Stalin, pues ahora también hay un extraño matrimonio entre Putin y Xi Jinping, me parece que se llama el líder chino. Bueno, en fin, esos nombres asiáticos son muy complicados para un occidental, ¿no? Entonces, Xi Jinping, ¿no? Me parece que dicen siempre en la tele, esa es la forma que lo pronuncia mejor, Xi Jinping, sí. Pues nada, digamos, hacen extraños matrimonios para conseguir un objetivo común, que es derrotar al enemigo, ¿no? Una vez que derrotas al enemigo, digamos que lo que veo yo, más que establecer un nuevo orden mundial desde Pekín o desde Moscú, que eso es muy complicado porque aparte no tienen ni la costumbre ni tienen las redes tentaculares, digamos, tan bien establecidas como Estados Unidos y como Inglaterra, porque Estados Unidos y Inglaterra tienen una gran ventaja. Por ejemplo, en Australia se habla inglés y la gente es de origen inglesa. Y por lo tanto se casará antes con un americano o con un inglés que con un ruso o con un chino. Es decir, Australia, por ejemplo, jamás, ni Nueva Zelanda, serán, digamos, actores favorables ni a Rusia ni a China, ¿vale? Por un tema cultural ya también, ¿no? Un tema cultural, idioma, etcétera, ¿no? Lo van a tener muy complicado también con el tema de establecer sus tentáculos, por ejemplo, en el mundo latinoamericano. Más fácil, entre comillas, porque ahí, digamos, que cualquiera que entre con dinero y con promesas de infraestructura puede, digamos, de alguna forma tener un papel, pero no es tan fácil que entre en ellos como que entre, por ejemplo, o que volviese a entrar pues, a Europa, ¿no? Que tiene más vínculos también con América Latina, ¿no? En todos los sentidos, que un ruso o que un chino, ¿no? En África sí que es terreno ya abonado y libre, digamos, porque sobre todo hablo del África evidentemente meridional, es decir, del África así dicha negra. Ahí es mucho más fácil para rusos y chinos establecerse, porque digamos que esta gente pues se venden al mejor postor y les da igual la cultura, porque ellos tampoco tienen una cultura tan arraigada, y es más, al hombre blanco en general, americano, inglés, incluso europeo, francés o lo que sea, lo ven más bien mal porque han sido los antiguos colonos y hay una serie de conflictos, ha habido una serie de guerras para liberarse del colono, etcétera, y de alguna forma piensan en el neocolonialismo cuando ven a un francés a aparecer por ahí, etcétera. O sea que les sería mucho más fácil, digamos, casarse con un chino, con un ruso, que les prometería, me imagino, que ellos van a actuar diferente, cuando sospecho que van a actuar igual o más salvajemente que actuarían los franceses actuales o un inglés actual o un americano actual, ¿no? Pero digamos que, bueno, así está hecho el mundo, ¿no? Cuando uno viene nuevo, pues viene sin cargas, digamos, históricas, y por lo tanto puede engañar de alguna forma al personal, ¿no? Y entonces le queda muy claro que hoy en día es una lucha entre lo que se llama globalismo
y antiglobalismo, traducirlo por Estados Unidos versus contra Rusia-China, ¿vale? Y actores varios, Irán, Venezuela, bueno, en fin, ahí meterle todo un montón, una miriada de actores que de momento están juntos con el gran objetivo pues, Muchas veces el objetivo en el fondo no es tan, si lo analizáramos desde un punto no propagandístico occidental, digamos, que es lo que yo intento hacer, porque intento empatizar con todas las partes, digamos, de alguna forma, sin ponerme a favor de ninguna, ¿no? Y en todo caso, visto en última instancia, siempre estaré a favor de Occidente, más que nada porque soy occidental. Es decir, si tengo que defender mi casa de algún invasor o si tengo que, digamos, favorecer la victoria de alguien, siempre favoreceré la victoria de quien me puede, digamos, beneficiar a mí, personalmente, ¿no? Que no la victoria ajena, ¿no? Que es una cosa que no entiendo. Los propagandísticos y los que se adhieren a la propaganda antioccidental tienen que pensar que viven aquí y que sus familias son de aquí y que comen de aquí. No les van a dar de comer ni los rusos ni los chinos de forma gratuita si consiguen derrocar a Estados Unidos. Entonces, no entiendo este afán. Bueno, sí, ellos me imagino que piensan que recuperarán el país de una forma nacionalista, digamos, ¿no? España para los españoles, Francia para los franceses, todo ese tipo de cosas. Pero eso es un sueño totalmente estúpido, porque si Francia y España, por ejemplo, por hablar de dos países que conozco muy bien, no tienen recursos propios, ni tienen forma, ni tienen un ejército potente como para hacer valer sus derechos, como antiguamente sí podían hacerlo valer, tanto unos como otros, en las épocas pretéritas, es decir, cuando las cosas eran mucho más fáciles, ibas con un fusil a un país africano y un destacamento y podías dominar miles y miles de kilómetros cuadrados y explotar las minas de ese país, pero eso se ha acabado. Hoy en día, como no tengas una armada realmente potente, puedas controlar puertos y aeropuertos con facilidad y estés con la más alta tecnología y con un armamento realmente pesado y un ejército grande, no puedes controlar nada. Entonces, claro, si no controlas nada, con los recursos que tienes hoy en día en España y Francia, es volver prácticamente no a la Edad Media, o sea, es volver prácticamente al tiempo de los romanos. O sea, es decir, prácticamente nos quedamos sin nada aquí para poder seguir con un mundo moderno. Entonces, o te subordinas a Rusia, en este caso, que sería el actor que nos serviría para poder, digamos, seguir suministrándonos energía, etcétera, o te subordinas pues no sé, a nadie más, si ganara Rusia, ¿no? O al mundo islámico, o al mundo, digamos, musulmán, ¿no? Una de dos. Es decir, o te conviertes en un subordinado o montas de verdad un ejército entre todos los europeos para seguir dominando de alguna forma o de otra el mundo. Es que es así de crudo, quiero decir. No hay más salida. Es decir, el mundo actual está montado de tal manera que ser autosuficiente es volver no a la Edad Media, es volver prácticamente a un mundo antes de la Edad Media, casi, si me apuran, porque la gente encima hoy en día no sabe hacer absolutamente nada. Al menos en la Edad Media había ingeniería, aunque sea, digamos, para poder extraer algo de energía de los ríos y del viento, etcétera, pero es que hoy en día yo creo que la gente no sería capaz ni de ser autosuficiente, ¿no? Como en aquellos tiempos, ¿no? Y menos los millones de personas que somos en el mundo, es decir, bueno, en fin, es inviable, ¿no? En muchos aspectos. Por lo tanto, digamos que como occidental, más vale que apoyes a Occidente de una forma o de otra, y venido el caso, pues que cojas o que puñes las armas a favor de tu bando, que es que no tienes otra. La gente no se da cuenta muchas veces que si cae Estados Unidos, es que caemos con él. Es que no entiendo cómo no lo ven. Es decir, y sí, Rusia y China volverán a un nacionalismo fuerte y Rusia seguirá dominando su área y sus bienes, ¿no? Sus inmensos recursos, y los podrá vender además al precio que le dé la gana y subordinarte a ellos de una forma o de otra. Y China, digamos, podrá extender su dominio sobre Asia y de alguna forma desde ahí pues volver a reconquistar sus mares, podrá adueñarse de Japón, de Taiwán, de lo que quiera, y hacer el caído en una buena parte del mundo, ¿no? Y incluso, pues a lo mejor, quién sabe, si dominar en parte a los Estados Unidos, ¿no? Pero aunque los Estados Unidos, creo que llegado el caso, si se les derrota de forma global, de forma nacional, a nadie de la China. Yo creo que Estados Unidos puede ser autosuficiente sin ningún tipo de problema, puede retirar las tropas derrotadas de todas las bases del mundo
y puede encerrarse en sí misma y amenazar con una guerra nuclear total, y no hay Dios quien le tosa a Estados Unidos dentro de Estados Unidos, ¿no? Eso está más que claro, ¿no? Es un actor que yo creo que hoy por hoy, al menos en años venideros o en décadas venideras, es inderrotable del todo. La puedes derrotar en el exterior, pero nunca en el interior, ¿no? Y luego pues tiene ese, lo que sí está dividido también en Estados Unidos por el tema Biden-Trump, ¿no? Que son dos visiones totalmente distintas. Una visión aboga por ya reencerrarse en sí misma, que sería Trump, y dejar el mundo a su suerte, es decir, pues que Rusia y China se disputen los pedazos y que Europa haga lo que pueda, lo que quiera, lo que buenamente pueda, es decir, que se rearme si puede y que defienda su trozo de pan de forma autónoma. Con o sin el mundo musulmán, les da igual, o sea, es decir, si se nos abren varios frentes, pues que espabilemos, y ellos pues igual nos apoyan a cambio de algunas ayudas, a cambio de dinero, o a cambio de lo que reste por expoliar de Europa. Y eso sería la visión de Trump, un mundo, digamos, más salvaje, un mundo totalmente, digamos, pues, un mundo, pues, librado a sí mismo, ¿no? Y a su destino, ¿no? Y la visión de Biden, pues es la visión de lo que ha habido hasta ahora, una Estados Unidos que básicamente su poder pues lo extiende por el mundo e intenta ordenar el mundo para que éste le siga respondiendo y sirviendo a sus designios, ¿no? De una forma más, y siga siendo un imperio, digamos, que proteja a sus aliados, a los suyos, ¿no? A sus colegas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esa es la historia, básicamente. O sea, no hay mucho más, Todo lo demás son juegos y fuegos de artificios que nos venden por ahí como importantes, pero que en realidad son actores menores, que cada uno cumple su pequeño papel y dándose cuenta o no, digamos, trabaja para un bando o trabaja para el otro. No hay mucha más historia aquí que esta, porque yo creo que era importante establecer todo ese tipo de orden para que la gente, sobre todo los jóvenes que me escuchen, pues se ordenen un poquito el cerebro y vean que tampoco hay que creer a pie juntillas todo lo que le dicen por ahí, y que tampoco es tan importante las divisiones internas que tenemos, y que tampoco, sobre todo, no tienen que romper nuestro país, ¿no? O sea, que jamás una división entre Vox y Podemos, por ejemplo, si estos tomaran el poder, pues volviera a hacer una guerra civil interna o algo parecido. Es decir, lo que hay que hacer es mantener la cabeza fría, sobre todo en esos tiempos de tribulaciones, y tener muy claro que nuestro objetivo es una de dos: o construir una Europa fuerte, independiente, con una armada fuerte, o seguir al menos con el actor que menos te va a perjudicar, aunque se aproveche de ti, pero menos te perjudica, que sería el mal menor, que sería Estados Unidos, yo creo, sinceramente, porque una Europa dependiendo de Rusia totalmente, pues no le veo yo buen futuro. Si viendo cómo se comportan los rusos normalmente y cómo son, no sé yo si sería un buen amigo, un buen aliado. Yo creo que sería un buen amigo, un buen aliado de tú a tú. Si Europa pudiera ser de tú a tú en todos los sentidos. Si somos de tú a tú, podría ser un buen aliado, ¿por qué no? Con otro tipo de líder que no sea Putin, quién sabe, ¿no? Pero así, con una dominación muy clara de ellos, un ascendente de ellos sobre nosotros, y con gente de corte Putin, ya lo veis, o sea, no creo que las cosas gire bien para nosotros, o sea que mal menor en todo caso. Y en todo caso, lo que a mí me gustaría de verdad sería no depender de Estados Unidos ni de Rusia ni de nadie, y que una Europa fuerte otra vez, ¿no? Pero no soñemos con dividirnos otra vez en pequeñas naciones ante esos monstruos, porque es que nos van a fagocitar. Quiero decir, una Francia, una España o una Italia sola no pinta nada. Se tiene que vender como una prostituta a una de las potencias, si no, es que si no tenemos suministros de nada. Quiero decir, es que no sé, o nos volvemos otra vez países colonialistas a la antigua usanza, o no le veo yo mucho futuro al tema, o de verdad conquistamos, digamos, de amistad o como sea, culturalmente, al mundo musulmán, al menos al norte de África, al mundo que nos es más próximo en todos los sentidos, que sería, pues me estoy pensando en Argelia, Marruecos, tal, nos convertimos en aliados entre los dos y tiramos para adelante pues una especie de neo-Roma, digamos, ¿no? Otra vez con
con todo lo que más o menos era la Roma antigua, ¿no? Excluyendo pues a Inglaterra, desde luego, e excluyendo a los países que no se quieran integrar, ¿no? Pues si Alemania quiere jugar al juego bien, si no, pues fuera, etcétera, etcétera. Quiero decir, el este de Europa, idem, ¿no? Si quieren integrarse, pues que se integren, y si no, pues fuera, ¿no? Es algo así. No le veo mucha salida en plan geopolítico al tema, ¿no? Bien, pues nada, un saludo a todos, agradecer como siempre digo a los nuevos suscriptores, que esta vez habéis sido poquitos, como siempre digo, animaros, vamos a intentar hacer crecer ese canal y ser cada vez más gente pues que le guste reflexionar, pensar y que no se coma las cosas de forma indiscriminada y de forma totalmente estúpida muchas veces, ¿no? Y lo que pretendo es tener pues oyentes inteligentes, oyentes que tengan ganas de pensar, etcétera. Y yo creo que esa pequeña comunidad, de la cual estoy muy orgulloso, esos 800 más o menos que somos, pues para mí es un orgullo ya y es una satisfacción muy grande. Ahora, si podemos crecer un poquito más y ser un poquito más importantes, pues yo creo que mejor. Yo creo que tiene ese canal bastante margen para crecer muchísimo más, porque no me creo que seamos solo 800 personas que nos guste pensar. Debe haber muchas más. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima y nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Chao, chao.